En una ocasión, cuando el Señor llamó a Moisés, cuando lo llamó para enviarlo a libertar a su pueblo, Moisés entró en un problema consigo mismo y con Dios, digámoslo de esta manera, porque no se sintió suficiente, porque no se sintió apto, porque no se sintió que tenía como las capacidades o lo necesario para poder ser ese libertador del pueblo de Israel. Y entró como en ese cuestión con el Señor y le decía: Señor, pero supongamos que yo vaya en tu nombre, no me creerán, ¿qué diré? Y empieza como en esa conversación con el Señor. Y Moisés finalmente le dice: ay, Señor, no se enoje conmigo, pero envíe a quien tenga que enviar. Y Moisés menospreció el llamado del Señor, lo tuvo en menos o se tuvo en menos a sí mismo, y dice la palabra del Señor que el Señor se enojó con Moisés por esta causa y le dijo, te lo digo en mis palabras, le dijo: no eres tú, soy yo, no se trata de ti, se trata de que yo voy a ir contigo. Y entonces entra en esta cuestión, el Señor se enoja y empieza a decirle que ahí está su hermano Aarón, y esta es la forma como en que Moisés puede iniciar, como teniendo el apoyo de alguien que él sí cree que está capacitado para hacer lo que Dios quiere que haga. Y Moisés menospreció lo que Dios para lo que Dios lo estaba llamando, y menospreció lo que el Señor venía trabajando en él. Vemos como él sale de Egipto siendo una persona impetuosa y va al desierto y va y durante 40 años es un pastor de ovejas, y después declara al Señor que no había hombre más manso sobre la tierra que Moisés. Vemos como durante ese proceso que el Señor tuvo con Moisés durante esos 40 años, hizo de ese hombre impetuoso que acabó con alguien por defender a uno de su pueblo, termina siendo el hombre más manso sobre la tierra. Y esto lo declara una vez más acerca de otra historia que quiero también dejarles aquí, y es cuando Aarón y María y Aarón, los hermanos de Moisés, hablaron de Moisés y pusieron como disculpa que él se había conseguido una mujer cusita o una mujer de color. Y finalmente vemos unas palabritas más adelante en el versículo, vemos cuando ellos dicen: ¿acaso ha hablado Dios únicamente por Moisés y no ha hablado por nosotros mismos? Así que salió del corazón realmente lo que habían hecho. En sí, el problema que ellos tenían no era por quien se había casado Moisés, sino que ellos tenían celos del llamado de Moisés, de lo que Dios hacía a través de Moisés. Y vemos cómo el Señor se enoja y les dice: a los profetas y a todos me les presentaré en sueños y en visiones, mas a Moisés mi siervo le hablaré cara a cara, dando a entender el Señor, mostrando al Señor cómo él había llamado a Moisés y cómo ese era el llamado que Dios había hecho en Moisés. No fue Moisés quien decidió ser o servir al Señor, fue el Señor quien llamó a Moisés, y ellos menospreciaron lo que Dios estaba haciendo con Moisés, pero también menospreciaron lo que Dios hacía a través de ellos, porque también dicen ellos que si no ha hablado Dios también por ellos, así que también ellos eran usados por Dios, también ellos servían al Señor, pero menospreciaron lo que el Señor hacía en ellos y querían lo que el Señor hacía con Moisés. Resumiendo todo esto, sea que seamos nosotros o sean otras personas, no debemos menospreciar lo que Dios hace, no debemos menospreciar lo que Dios hace en nosotros, y no debemos menospreciar lo que el Señor hace en otras personas, o por envidia o por celos. Existen celos ministeriales, es terrible, lo sé, pero sí. Menospreciaron lo que el Señor hacía a través de Moisés. Así que algo tremendo que debemos tener claro en esto es que el menospreciar lo que el Señor hace en nosotros o en otras personas trae enojo de Dios. Vemos cómo Dios se enojó con Moisés, pero también vemos cómo Dios
se enojó con Aarón y con María, y vemos como dice la palabra que cuando la nube se retiró de ese lugar, María estaba llena de lepra. Así que este es el llamado para nosotros hoy, a que no menospreciemos no solo lo que Dios hace en nosotros, que a veces nos sentimos menos, que a veces no nos sentimos aptos, que a veces sentimos que no somos lo suficientes para servir a Dios, y que no menospreciemos lo que Dios hace en otras personas, sea pequeño, sea grande, sea lo que sea, no lo menospreciemos porque es la obra de Dios. Nosotros no estamos ni menospreciando ni murmurando lo que hace la persona, nosotros estamos menospreciando y murmurando la obra que está haciendo Dios. Así que esto es peligroso porque esto trae muerte, esto trae división y trae desmembración del cuerpo. Y vemos como en María trajo esa lepra. ¿Qué es la desmembración del cuerpo? Eso trae división, eso trae malas sospechas, eso trae cosas dañinas que dañan el cuerpo, eso trae muerte, y eso hace que la iglesia, en vez de ir adelante, vaya hacia atrás. Así que nosotros, como iglesia del Señor Jesucristo, debemos cuidarnos de eso, de menospreciar, de murmurar, de ver como algo gracioso o minimizar lo que el Señor hace en otras personas. Puede que hayan personas que tengan ministerios bastante grandes, pero puede que hayan ministerios que sean bastante pequeños y sencillos, pero sea lo uno o sea lo otro, son obras de Dios. Así que nosotros cuidémonos de no menospreciar lo que el Señor hace en las personas y lo que el Señor hace en nosotros mismos. Que Dios te bendiga.